Bueno chicos, entonces acá voy a presentarles como un resumen del encuentro de ayer, muy a grande. Bueno, digamos que en términos generales los temas de los que trata la guía 3 en cuanto al área de física es el efecto fotoeléctrico, la ley de Ohm y bueno, los paneles solares que es transversal a toda la guía como tal. Hablando entonces un poco del efecto fotoeléctrico en términos teóricos, es un suceso en donde se da que una luz ultravioleta puede emitir mm, electrones al, al llegar el rayo de luz sobre una plancha de metal. Es decir, cuando se pone una luz ultravioleta, digamos como el sol, sobre una plancha de metal, se puede dar que esa plancha de metal absorbe parte de los electrones, pero hay otros que se van a disipar en el ambiente. Entonces, digamos que en eso consiste el efecto fotoeléctrico. Es importante aclarar que la luz tiene que ser ultravioleta. Como les digo, digamos un ejemplo de luz ultravioleta es los rayos solares cuando entonces se dan sobre una plancha de metal. Otro, digamos, tema de física para tener en cuenta a la hora de resolver la guía, entonces es la ley de Ohm, la cual dice, la cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Esto lo descubrió George Simon Ohm, de hecho a eso se debe su nombre, y esta sería la fórmula, ya está aquí organizada, a diferencia de como estaba ayer que hubo un error en la digitación. Entonces que la resistencia es voltaje sobre corriente. Uno de los ejemplos que hicimos ayer, ya revisados y corregidos, entonces son estos. Eh, Dice, el primero, ¿cuál es el valor de la corriente que consume una bombilla cuya resistencia es 150 ohmios cuando se le suministra un voltaje de 120 voltios? Entonces tenemos la fórmula que resistencia es voltaje sobre corriente. Necesitamos saber cuál es la corriente, entonces la despejamos, la corriente que está dividiendo pasa a multiplicar y la resistencia que está multiplicando pasa a dividir. Se hace la operación y ya sabemos entonces que la corriente se da en términos de amperios. Entonces la respuesta quedaría que corriente es 0,8 amperios. El segundo ejemplo dice, un alambre de 1 metro de longitud tiene una resistencia de 14 ohmios y genera una corriente de 57 amperios. ¿Cuál es el voltaje que debe tener el alambre? Entonces partimos pues de la ecuación base, despejamos el voltaje, que es esta precisamente la fórmula, al despejarla la que aparece en la guía. La corriente que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces queda I por R es igual a voltaje. Esta es la que nos aparece a nosotros en la guía y ustedes esta es la que deben despejar para calcular lo que están pidiendo en la guía. Ya aquí reemplazamos los datos, la corriente es 57 amperios, la resistencia es 14 ohmios y al tener la respuesta multiplicar tenemos que son 798 voltios. Y la última es, un resistor se construye con una barra de carbón a la cual se le aplica un voltaje de 15 voltios y se le aplica una corriente de 0,04 amperios. ¿Cuál es la resistencia de la barra? Entonces, R es V sobre I, que es la que les di inicialmente, entonces queda 15 dividido 0,004. Si hace la adición queda 3750. Como les decía ayer a algunas compañeras, este 0,004 puede darse que en una calculadora quede expresado como 4 por 10 a la menos 3. Eso depende más que todo como de la configuración de la calculadora y de la capacidad, pero sería totalmente válida entonces si el número de acá se pone 0,04 o se pone 4 por 10 a la menos 3. Bueno, esa era como una presentación corta que les puede servir como ayuda para el trabajo. Importante aclarar aquí algo y es con respecto al punto donde tienen que hacer el cálculo del número de paneles, deben buscar entonces la factura. En la factura hay una parte donde hablan del consumo que está expresado en kilowatts y pasarlo a watts. En la guía se indica a cuántos watts equivale un kilowatt para poder hacer la conversión. Un feliz día.